Vamos a comenzar con el práctico número 2, radiación solar. Antes de empezar a resolver los ejercicios del práctico, vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de la radiación solar. Les recuerdo que en la guía de trabajos prácticos, antes de los ejercicios, de las preguntas y el resto de los ejercicios, hay una introducción teórica al práctico número 2, en donde están todos los conceptos que vamos a ver ahora en esta introducción al práctico. Lo primero que vamos a ver es qué es la radiación. Como ya dijimos en el teórico, la radiación es una forma de emisión o de transmisión de la energía en forma de ondas electromagnéticas que se realiza en el vacío, que se puede realizar en el vacío, y que va desde un cuerpo más caliente a otro menos caliente. Y también dijimos que de la radiación me interesan dos parámetros, uno es su longitud de onda y el otro es su intensidad. La longitud de onda determina la calidad de la radiación. Todo cuerpo con una temperatura mayor a menos 273 grados centígrados está en condiciones de emitir radiación. Y a medida que aumenta la temperatura del cuerpo, disminuye la longitud de onda de la radiación que emite. El Sol, como tiene una temperatura de su fotosfera de 5700 grados, emite radiación en longitud de onda corta. La longitud de onda de la radiación que emite el Sol es de onda corta. La radiación solar está compuesta por tres tipos de radiaciones. Una de ellas es la radiación ultravioleta, que como dijimos, del rango ultravioleta, la radiación ultravioleta de menor longitud de onda tiene la capacidad de romper los enlaces entre las moléculas y es una radiación ionizante. El Sol también emite radiación en el espectro visible y radiación en el rango de los infrarrojos. De la radiación total que emite el Sol, la radiación ultravioleta representa un 4%, el visible un 44% y el infrarrojo un 52%. Les recuerdo que, como vimos en el teórico, la radiación visible y la infrarroja tiene la capacidad de excitar a las moléculas de los cuerpos que absorben este tipo de radiación y de esta manera aumentar la temperatura de dichos cuerpos. Como muestra el espectro de radiación del Sol, este emite su mayor intensidad dentro del espectro visible en la gama de las longitudes de onda del color verde. Toda la radiación emitida por el Sol, volvemos a repetir, es radiación de onda corta. Como vimos en el teórico de radiación y como vamos a ver en el transcurso de la materia, la radiación solar es la fuente de energía, es el combustible que pone en funcionamiento todos los procesos meteorológicos. Por otra parte, la radiación solar es también la que mantiene la vida sobre la Tierra, dado que las plantas absorben la energía que llega del Sol a través de la radiación lumínica y transforman esa energía que llega a través de la radiación lumínica en energía química que después es utilizada por el resto de los seres vivos, transformándola en otros tipos de energía, como puede ser energía cinética, por ejemplo. Y también la radiación solar, como vamos a ver cuando veamos la parte de bioclimatología, es un estímulo
para el crecimiento y el desarrollo de las plantas a través del fotoperiodismo y el fototropismo. En el teórico de radiación habíamos incorporado 3 conceptos o 3 parámetros relacionados con la radiación solar. Uno de ellos es la constante solar, que lo vamos a dejar un poco de lado en este práctico. El otro era la radiación teórica o astronómica, y el tercero, la radiación global. ¿Qué es la radiación teórica o astronómica? Es la radiación solar que alcanza el límite superior de la atmósfera en 1 centímetro cuadrado durante un día. Como habíamos dicho, la radiación teórica o astronómica es un valor de tabla, es decir, que se obtiene por cálculos. La radiación astronómica para un lugar y un día del año se mantiene a través de los años, es decir, que es la misma. Por ejemplo, para una fecha dada, para la localidad de Santa Rosa, la radiación solar astronómica o teórica es la misma para la misma fecha del año siguiente, y es la misma para la misma fecha de años anteriores. Mientras que para un mismo lugar, por ejemplo para Santa Rosa, la radiación teórica o astronómica cambia a lo largo del año. La radiación astronómica de hoy va a ser distinta a la de mañana, y la de mañana distinta a la de pasado. Y a su vez, para un mismo día, la radiación teórica o astronómica también cambia con la latitud. Mientras que la radiación global, solar global, es la radiación que alcanza la superficie de la Tierra en 1 centímetro cuadrado durante un día. Y esta es afectada, la radiación solar global, por la nubosidad, la niebla y la presencia de humo. Todo aquello que afecte la transparencia de la atmósfera. Por eso la radiación solar global cambia a través del año en una localidad, cambia para un mismo día del año entre localidades que están a distinta latitud y a la misma latitud también, y también cambia a lo largo de los años, dado que es afectada por la nubosidad, la niebla y el humo y todo aquello que afecte la transparencia de la atmósfera. La radiación solar teórica o astronómica es un valor que se obtiene de tabla para distintos lugares de la Tierra, dado que esta se mantiene a través de los años. Mientras que la radiación solar global, la que llega a la superficie de la Tierra y es afectada por la transparencia de la atmósfera, es una radiación que debe ser medida con instrumental o debe ser estimada. Como muestra la diapositiva, la radiación solar teórica o astronómica para un determinado lugar de la Tierra cambia cada día del año, pero es la misma para la misma fecha en distintos años. Que cambie a lo largo del año en un determinado lugar es producto del movimiento de traslación de la Tierra, es decir, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que hace que cada día del año vaya cambiando la inclinación con la que llegan los rayos solares a un determinado lugar de la Tierra. Como dije en diapositivas anteriores y como vimos también en el teórico, la radiación solar teórica o astronómica es un valor que se obtiene a partir de tablas. La radiación solar global, que es aquella que alcanza la superficie de la Tierra, es un valor que se puede medir con instrumental o se puede estimar con medio de fórmula. Ahora vamos a ver cuál es el instrumental que permite medir
la radiación solar global, y vamos a ver también dos fórmulas que nos permiten estimar la radiación solar global cuando no tenemos el instrumental para medirla. El instrumental para medir la radiación solar global es el piranógrafo, que es un instrumento registrador. El elemento sensible del piranógrafo, que mide la radiación solar global, es la lámina bimetálica negra, como está indicado en la foto de la izquierda en la diapositiva. Esta lámina bimetálica negra está fija al cuerpo del aparato en un extremo, y en el otro extremo está unida a una serie de palancas amplificadoras que llevan una pluma en el final. En este caso es una cuerda y una palanca amplificadora que al final tiene una pluma que grafica la intensidad de la radiación en una faja de papel que está montada sobre un cilindro que gira por medio de un aparato de relojería y da una vuelta completa en un día o en una semana. Normalmente en el piranógrafo se configura el aparato de relojería para que dé vuelta en un día, es decir, que la faja se cambia todos los días y se cambia de noche, es decir, cuando se hacen observaciones cuatridiurnas se cambia en la observación de las 3 de la mañana. La faja de papel está graduada, en el eje Y tiene la intensidad de la radiación y en el eje X las horas del día y la cantidad de radiación que se recibe durante un día, es decir, la radiación solar global, se calcula integrando la curva que queda por debajo de la línea marcada en el papel. La lámina bimetálica negra, que es el elemento sensible, tiene a ambos costados dos láminas, una lámina a un lado blanca y la otra hacia el otro lado, también de color blanco, que lo que hacen es evitar el sobrecalentamiento de la lámina bimetálica negra en los bordes de la misma. ¿Cómo funciona este aparato? Cuando aumenta la radiación, la lámina bimetálica negra absorbe la radiación solar global, se expande y este movimiento es transmitido a la cuerda y de la cuerda a la palanca y de la palanca a la pluma que grafica sobre la faja de papel. Cuando la radiación solar global disminuye, se contrae y este movimiento también es transmitido desde las palancas hasta la pluma que se encuentra en el extremo de las mismas. Todo este sistema o toda esta aparatología, todo este mecanismo, perdón, está cubierto por una protección que lleva en la parte superior una cúpula de cuarzo. Esa cúpula de cuarzo está por encima de la lámina bimetálica negra y lo que hace esta cúpula de cuarzo es evitar que ingrese la radiación de onda larga y deja pasar la radiación solar que es de onda corta. Y de esta manera medir la radiación solar global. ¿Cuál es la radiación de onda larga que viene desde la parte superior de la atmósfera hacia la Tierra? Es la contrarradiación atmosférica. Lo que hace la cúpula de cuarzo es reflejar la contrarradiación atmosférica y medir solamente la radiación solar global, que es de onda corta. El piranógrafo va ubicado dentro de la estación meteorológica a 1,50 m de altura. Como dijimos, otra forma de obtener la radiación solar global es estimarla a través de fórmulas. Nosotros vamos a ver dos fórmulas para estimar la radiación solar global. Una es la fórmula de Penman, que es un poco más compleja y más precisa, pero muchas veces es difícil conseguir los datos
para estimar la radiación solar global a partir de esta fórmula. Y la otra es la fórmula de Black, que es un poco más sencilla, pero es un poco más inexacta que la de Penman. Penman fue un científico muy reconocido que desarrolló una fórmula para estimar la evapotranspiración, que es una fórmula muy utilizada y que ha sido modificada luego por muchos investigadores. Este investigador, Penman, en su fórmula para estimar la evapotranspiración, utilizaba o necesitaba el cálculo de la radiación solar global. Y como no había muchos datos de radiación solar global medidos, desarrolló una fórmula para estimar la radiación solar global a partir de la heliofanía. Y la fórmula es la que se ve en la diapositiva, en donde la radiación solar global depende de la radiación solar teórica o astronómica y de la heliofanía efectiva y la heliofanía astronómica, es decir, la relación entre la heliofanía efectiva y la astronómica, que sería la heliofanía relativa. Esta fórmula es bastante precisa para estimar la radiación solar global. Sin embargo, el único inconveniente que tiene es que muchas veces no es sencillo de conseguir datos de heliofanía que se obtienen a partir de un heliofanógrafo, como ustedes ya vieron en el práctico de estación meteorológica. La otra fórmula desarrollada para poder estimar la radiación solar global fue realizada por Black, quien estimó la radiación solar global a partir de la nubosidad. Como ustedes vieron también en el práctico número 1, la nubosidad es un parámetro que se puede observar a simple vista y es un dato que se obtiene o que se tiene en la mayoría de las estaciones meteorológicas oficiales, es decir, es un dato bastante sencillo de conseguir. Sin embargo, como es una observación que se puede hacer a simple vista, tiene un grado de error bastante alto que se lo transmite después a la estimación de la radiación solar global con la fórmula de Black. Como vemos, de acuerdo a la fórmula de Black, la radiación solar global es igual o depende de la radiación solar teórica o astronómica y de la nubosidad, es decir, del porcentaje de nubosidad. En este caso, no es la nubosidad expresada en porcentaje, sino expresada en décimos. Para poder resolver la parte práctica es necesario diferenciar dos conceptos. Uno, el de fotoperiodo, y el otro, el de heliofanía. El fotoperiodo es la duración del periodo luminoso, el día civil, y el fotoperiodo incluye los crepúsculos, tanto el crepúsculo matutino como el vespertino. El crepúsculo son aquellos momentos en el cual el sol se encuentra entre los 6 grados por debajo del horizonte y el horizonte, tanto a la mañana como a la tardecita. El fotoperiodo es un valor también que se obtiene de tabla, cambia en un determinado lugar todos los días del año. El fotoperiodo de hoy es diferente al de mañana y así sucesivamente, pero el fotoperiodo es constante a través de los años para una misma fecha y un mismo lugar. Mientras que la heliofanía es la cantidad de horas de brillo solar en un determinado lugar. Y la heliofanía no incluye los crepúsculos, tanto ni matutinos ni vespertinos. Y tenemos dos tipos de heliofanía. Una heliofanía teórica o astronómica y una
heliofanía efectiva. Sin embargo, cualquiera de las dos heliofanías representan la cantidad de horas de brillo solar, es decir, la cantidad de horas que se ve el Sol, que tenemos Sol. Como dijimos, tenemos dos tipos de heliofanía, la heliofanía teórica o astronómica y la heliofanía efectiva. La heliofanía teórica o astronómica son las horas de brillo solar en el tope de la atmósfera. Esta no es afectada ni por la nubosidad ni por la presencia de humo, por lo tanto también es un valor de tabla que se mantiene constante a través de los años para una misma fecha y un mismo lugar, mientras que la heliofanía efectiva es la cantidad de horas de brillo solar en un determinado lugar de la Tierra, y esta sí es afectada por la nubosidad y el humo, dado que la heliofanía efectiva es la cantidad de horas de brillo solar que tenemos sobre la superficie de la Tierra. Por lo tanto, esta es afectada por la nubosidad y también por la presencia de humo. La heliofanía efectiva es un valor que debe ser medido y que no puede ser obtenido a través de tablas. Las actividades que tienen que realizar son responder las preguntas conceptuales que están en la página 10 y 11. En algunas guías están en otras páginas, es decir, en páginas diferentes, puede ser en la 11, la 12 o en la 9 o la 10, depende la guía del año de la guía. Sin embargo, son las preguntas que están previas a las tablas que se van a utilizar para responder esas preguntas. Y también la otra actividad que tienen que hacer es estimar la radiación recibida en un lugar utilizando las fórmulas de Penman y de Black a partir de los datos que están en la página 16. Mientras que la tarea de lo que es responder la pregunta relacionada con el fotoperiodo no la van a tener que hacer, dado que esa actividad la vamos a dejar para el práctico de bioclimatología, cuando ustedes tengan un conocimiento más amplio de cómo los elementos del tiempo y del clima afectan el comportamiento de los vegetales. Para responder las preguntas conceptuales van a utilizar las tablas que se encuentran a continuación de dichas preguntas. Una de esas tablas es la tabla que se muestra en esta diapositiva, que indica la distancia de la Tierra al Sol en distintos momentos del año, expresada esa distancia en millones de kilómetros. Así, tenemos que durante el solsticio de verano la distancia de la Tierra al Sol es de 147,6 millones de kilómetros y en el solsticio de invierno es de 152,5 millones de kilómetros. Es decir, que la distancia de la Tierra al Sol va variando a lo largo del año, y si ustedes suman todas las distancias que hay en la tabla y las dividen por el total de distancias, vamos a tener la distancia promedio de la Tierra al Sol, y también van a poder identificar a partir de esta tabla cuál es el momento del año donde la distancia de la Tierra al Sol es mínima y cuál es el momento del año en el cual la distancia de la Tierra al Sol es máxima. Otra de las tablas que van a utilizar para resolver las preguntas conceptuales es esta tabla que muestra esta diapositiva, que muestra la heliofanía astronómica o teórica en horas para distintas latitudes y distintos momentos del año. Tiene la latitud del Ecuador, los 0 grados, el 23,5, menos 23,5, que es el trópico de Capricornio, la latitud de 36,6, que es la latitud de Santa Rosa, 66,6
es la latitud del círculo polar antártico, y menos 90, que es la latitud del polo. Y tienen en el cuerpo de la tabla la heliofanía astronómica en horas para distintos momentos del año. El solsticio de invierno, el 15 del 7, los equinoccios, solsticio de verano, el equinoccio, y hasta el 15 de junio. Como pueden ver, en el Ecuador la heliofanía es constante a lo largo del año, mientras que en latitudes extratropicales va desde un mínimo en el solsticio de invierno a un máximo en el solsticio de verano. Cuando tengan que resolver alguna pregunta, que le pregunte el valor de la heliofanía astronómica, van a utilizar esta tabla y van a buscar ese valor en esta tabla. Esta diapositiva muestra una figura en donde se muestra la marcha anual de la heliofanía teórica o astronómica en el hemisferio sur. En el eje Y tenemos las horas de heliofanía, en el eje X los meses del año, y tenemos una serie de líneas que muestran cómo es la marcha anual de la heliofanía teórica o astronómica en distintas latitudes. En el Ecuador está representado por una línea entera con rombo. En el trópico de Capricornio una línea entera con círculos, mientras que en Santa Rosa una línea entera solamente, en el círculo polar una línea punteada, y en el polo una línea entera con cuadrados. Como vemos, en el Ecuador la heliofanía teórica o astronómica se mantiene constante a lo largo del año, mientras que en el trópico, en Santa Rosa y en el círculo polar, va desde un mínimo en el invierno hasta un máximo en el solsticio de verano, mientras que en el polo tenemos 6 meses con heliofanía de 24 horas y 6 meses sin heliofanía. También se puede ver que la diferencia entre el máximo, es decir, la máxima heliofanía, y la mínima aumenta a medida que aumenta la latitud, es decir, la amplitud de la heliofanía en el año es mayor en el polo y en el círculo polar que en Santa Rosa, y en Santa Rosa es mayor que en el trópico de Capricornio, en el trópico de Capricornio es mayor que en el Ecuador. Por lo tanto, cuando tengan que analizar cómo evoluciona o cómo es la marcha anual de la heliofanía a distintas latitudes, van a usar esta gráfica. La figura de esta diapositiva muestra cómo varía la heliofanía teórica o astronómica con la latitud en el hemisferio sur en distintos momentos del año. En el eje Y tenemos las horas, en el eje X la latitud, desde el Ecuador hacia los polos, los 90 grados, y las distintas líneas representan cómo varía la heliofanía astronómica en función de la latitud en distintos momentos del año. El solsticio de invierno, una línea entera con un redondelito; el solsticio de verano, una línea entera con triángulos; y los equinoccios, una línea entera con cuadraditos. Como se ve, en el solsticio de invierno, a medida que vamos desde el Ecuador hacia los polos, la heliofanía disminuye, mientras que en el solsticio de verano, a medida que vamos desde el Ecuador hacia los polos o hacia el polo, la heliofanía aumenta. Mientras que en los equinoccios, desde el Ecuador hasta el polo, la heliofanía se mantiene constante con un valor de 12 horas, es decir, que la duración del brillo solar durante los equinoccios es la misma a distintas latitudes. Cuando queremos ver
o analizar cómo varía la heliofanía con la latitud en distintos momentos del año, vamos a utilizar esta gráfica. Es importante recordar y repetir que la heliofanía teórica o astronómica es la heliofanía que tenemos en el tope de la atmósfera, en el límite superior de la atmósfera, las horas de brillo solar en el tope de la atmósfera, y que esta no es afectada por la nubosidad y por la presencia de humo, por lo tanto es un valor que se obtiene de tabla y que se mantiene constante a través de los años en un mismo lugar y para un mismo momento. Esta tabla muestra el fotoperiodo en horas y en décimo de hora para distintas latitudes y distintos momentos del año. Recuerden que el fotoperiodo es la duración del periodo luminoso e incluye a los crepúsculos y siempre es mayor que la heliofanía. Esta tabla, en el cuerpo de la tabla nos encontramos con los valores de fotoperiodo en horas y en décimo de horas, y en la primera columna tenemos las distintas latitudes desde el Ecuador hasta el polo, pasando por el trópico, la latitud de Santa Rosa de 36,6 y la del círculo polar antártico menos 66,6. Y en la primera fila tenemos los distintos momentos del año, desde el solsticio de invierno, pasando por el equinoccio de primavera, solsticio de verano y equinoccio de otoño. Cuando alguna de las preguntas conceptuales les pida los valores de fotoperiodo para una determinada región o para un determinado lugar o para una determinada latitud, lo van a tener que buscar en el cuerpo de esta tabla. La figura de esta diapositiva muestra la marcha anual del fotoperiodo en el hemisferio sur para distintas latitudes. En el eje Y tenemos las horas y en el eje X tenemos los meses del año, y en el cuerpo de la figura tenemos distintas líneas que representan cómo es la marcha anual del fotoperiodo a distintas latitudes. En el Ecuador, trópico de Capricornio, Santa Rosa, círculo polar antártico, y en el polo sur. Como vemos, en el Ecuador el fotoperiodo se mantiene más o menos constante a lo largo del año, es decir, varía muy poquito. En el trópico de Capricornio y en Santa Rosa el fotoperiodo va desde un mínimo en el solsticio de invierno a un máximo en el solsticio de verano. Lo mismo sucede en el círculo polar antártico, y en el polo sur vemos que tenemos 6 meses en donde el fotoperiodo es de 24 horas y 6 meses donde el fotoperiodo es de 0 horas. Al igual que en la heliofanía, a medida que aumenta la latitud, la amplitud fotoperiódica, es decir, la diferencia entre el fotoperiodo más alto y el fotoperiodo más bajo, es mayor. Es decir, que la amplitud fotoperiódica en el Ecuador es mínima y en el polo la amplitud fotoperiódica es máxima. Siempre que querramos analizar cómo es la marcha anual del fotoperiodo en distintas latitudes, lo vamos a hacer con esta figura. Esta figura muestra cómo varía el fotoperiodo con la latitud en distintos momentos del año: solsticio de invierno, solsticio de verano y equinoccios. En el eje de las Y tenemos el fotoperiodo en horas, y en el eje de las X las distintas latitudes desde el Ecuador hasta los polos, y representadas con líneas tenemos cómo es la evolución del fotoperiodo en distintos momentos del año. El solsticio de invierno, una línea entera con redondelitos, los equinoccios, una línea entera con cuadraditos, y
el solsticio de verano una línea entera con triangulitos. Vemos que durante el equinoccio y el solsticio de verano, el fotoperiodo aumenta a medida que nos movemos desde el ecuador hacia los polos, mientras que en el solsticio de invierno, a medida que nos movemos desde el ecuador hacia los polos, el fotoperiodo disminuye. Siempre que tengamos que analizar cómo cambia el fotoperiodo con la latitud en distintos momentos del año, vamos a usar esta diapositiva. Esta tabla muestra la radiación teórica o astronómica en distintas latitudes y en distintos momentos del año. La radiación teórica o astronómica está expresada en calorías por centímetro cuadrado por día o Langley por día. Les recuerdo que la radiación astronómica es la que se recibe en el límite de la atmósfera, que es un valor de tabla que se mantiene invariable a través de los años para una misma latitud y un mismo día del año. En la primera columna de esta tabla vemos las distintas latitudes desde el ecuador hasta los polos, y en la primera fila vemos los distintos momentos del año: solsticio de invierno, equinoccio de primavera, solsticio de verano y equinoccio de otoño. Y en el cuerpo de la tabla tenemos los distintos valores de la radiación teórica o astronómica en distintas latitudes en distintos momentos del año. Siempre que tengamos que conocer un valor de la radiación teórica o astronómica, vamos a usar esta tabla. Esta figura muestra la marcha anual de la radiación astronómica en distintas latitudes en el hemisferio sur. En el eje Y tenemos la radiación teórica o astronómica expresada en calorías por centímetro cuadrado por día, en el eje X los distintos momentos del año, y cada línea representa una latitud diferente. Como vemos, la línea que representa al Ecuador nos muestra que hay en el Ecuador dos momentos en que la radiación teórica o astronómica es máxima y dos momentos en los cuales la radiación teórica o astronómica es mínima. Los momentos de máxima radiación astronómica ocurren en los equinoccios en el Ecuador, dado que en este momento del año los rayos del Sol son perpendiculares al Ecuador, mientras que los momentos de mínima ocurren en los solsticios, tanto el de verano como en el de invierno. Como vemos, la mínima de ambos solsticios, la del solsticio de verano, es un poco más alta que la del solsticio de invierno. Que en el solsticio de verano la mínima sea un poquito más alta se debe a que en el solsticio de verano, en el hemisferio sur, el Sol se encuentra más cerca de la Tierra. Esto lo podemos apreciar si vamos a ver la primera tabla en donde veíamos la distancia de la Tierra al Sol, y podíamos apreciar que la distancia de la Tierra al Sol es mínima durante el solsticio de verano, es decir, durante diciembre en el hemisferio sur. En el resto de las latitudes, como por ejemplo en el trópico de Capricornio, en Santa Rosa, en el círculo polar, la radiación teórica o astronómica va desde un mínimo en el solsticio de invierno hasta un máximo en el solsticio de verano. Lo mismo sucede en el polo, con algunas particularidades, que durante 6 meses no tenemos radiación solar y durante 6 meses tenemos radiación solar, y el máximo ocurre, o la máxima radiación solar astronómica ocurre en diciembre, donde tenemos 24 horas de luz y los rayos llegan con la mínima inclinación que pueden llegar a esta latitud. En el momento del año en donde se recibe la máxima radiación teórica o astronómica de toda la Tierra es en diciembre en el polo. Sin embargo, esta es la radiación que llega al tope de la atmósfera. Después tiene que atravesar todo el espesor de la atmósfera, y eso sería la radiación solar global, que cuando llega a la superficie
del polo, como hay nieve, gran parte de esa radiación es reflejada y reirradiada hacia el espacio. Esta figura muestra cómo varía la radiación teórica o astronómica con la latitud en distintos momentos del año: el solsticio de invierno, solsticio de verano y los equinoccios. En el eje Y tenemos la radiación teórica astronómica en calorías por centímetro cuadrado por día. En el eje X, las distintas latitudes, desde el ecuador hasta el polo, y las líneas lo que representan cómo cambia la radiación teórica o astronómica con la latitud en distintos momentos del año. La línea entera con un circulito en el solsticio de invierno, la línea entera con triangulitos en el solsticio de verano, y en los equinoccios la línea entera con cuadraditos. Y como vemos, tanto en el solsticio de invierno como en los equinoccios, la radiación teórica o astronómica disminuye desde el ecuador hacia los polos, mientras que durante el solsticio de verano la radiación teórica o astronómica aumenta desde el ecuador hacia hacia los polos, en este caso hacia el polo sur, porque estamos analizando en el hemisferio sur. Sin embargo, sería lo mismo para el hemisferio norte. Siempre que tengamos que ver cómo evoluciona o cómo varía la radiación teórica o astronómica con la latitud en distintos momentos del año, vamos a usar esta figura. Esta tabla muestra los valores de la heliofanía, el fotoperiodo expresado en horas y la radiación solar teórica o astronómica expresada en Langley por día para la localidad de Santa Rosa, que se encuentra a 36 grados 37 minutos de latitud sur. Muestra los valores de heliofanía, fotoperiodo de radiación solar teórica o astronómica para distintos momentos del año en Santa Rosa. Cuando tengamos que buscar algún valor de heliofanía, fotoperiodo o radiación solar teórica o astronómica para la localidad de Santa Rosa, podemos recurrir a esta tabla en lugar de las tablas que vimos anteriormente. Esta diapositiva muestra las preguntas conceptuales que tienen que responder los alumnos. Los alumnos de la Tecnicatura en Producción Vegetal Intensiva tienen que responder hasta la pregunta número 12, mientras que los alumnos de Ingeniería Agronómica tienen que responder hasta la pregunta número 13. En la página número 16 del práctico número 2 de la guía de trabajos prácticos se encuentra una tabla o un cuadro con los valores necesarios para hacer la estimación de la radiación solar global recibida en un lugar utilizando las fórmulas de Black y de Penman. En este cuadro ven para la localidad de Castelar, en la provincia de Buenos Aires, los datos de radiación solar teórica o astronómica de heliofanía relativa H sobre H mayúscula, datos de nubosidad y los datos de radiación solar global medidos con piranógrafo para distintas semanas del año en esta localidad de Castelar. Lo que tienen que hacer es, con estos datos, aplicarlos a las fórmulas de Penman y de Black y completar las celdas faltantes en este cuadro. Y lo que van a tener que hacer, una vez que obtengan la radiación solar global estimada por Penman y Black para cada semana, van a tener que comparar cómo fue la estimación hecha por cada una de las fórmulas con la radiación solar global medida con el piranógrafo y hacer una conclusión de cuál es la fórmula que más se acerca a los valores medidos y por qué se obtuvieron esos resultados.